Enrique Díaz Infante ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Eduardo, buenos días. Me da gusto saludarte. Igualmente. Qué gusto. Muchas gracias. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más te preocupa de la economía mexicana en estos momentos, Enrique? Uf, yo creo que la desconexión con la realidad. Te diría que la pérdida incremental de confianza por parte de los inversionistas, sean nacionales o extranjeros. En cuanto los extranjeros en general no se ve todavía reflejada una pérdida del grado de inversión, pero parecía ser que en el tiempo es algo que se va a materializar. Podría decirte que eso es lo que más me preocupa, pero lo que más me preocupa, y lo veo en el paquete económico, es una desconexión con la realidad. Veo que es un paquete económico que refleja mucho de lo que es la visión de este gobierno. Está construido sobre premisas bastante optimistas de crecimiento y recaudación, que sin inversión privada y sin inversión pública suficiente y de calidad además, en vez de desperdiciarse recursos en trenes mayas y en refinerías de Dos Bocas y aeropuertos en Santa Lucía, que además consolidan el autoritarismo, en vez de desperdiciarse en eso, se deberían de estar invirtiendo en infraestructura de alto impacto inmediato para que estuviera una política contracíclica. Entonces, el paquete económico refleja una desconexión de la realidad y una falta de visión de este gobierno. No se dan cuenta que estamos cayendo una recesión y una depresión muy profunda, más allá de lo que señalan que son sus pronósticos de caída de la economía de menos 8%, no van a ser. El Fondo Monetario Internacional habla de menos 10.5 y también el consenso de muchos bancos de inversión y muchos analistas consultados por Banco de México hablan que la caída va a ser entre 10 y 10.5 y el rebote pues no va a ser de 4.6 como espera el gobierno, pues sobre todo por el mal gasto que está realizando y que señalaba en una refinería cuando el petróleo va de salida a tirar recursos o en un gasto, un trenecito Maya. La verdad es que y darle dinero más dinero militares para consolidar un proyecto autoritario no es un gasto que tiene impacto, no es un gasto que llega a las pymes, no es un detonador de la economía. Entonces, te digo, lo que más me preocuparía de la economía es la pérdida de la confianza, pero creo que más la desconexión de la realidad y el proyecto de nación. Es un proyecto que pues no puede generar confianza ni entusiasmo a nadie. Es un proyecto que salvo por el TEMEC, que guarda ese enganche con el mundo externo, es más bien un proyecto endógeno, autoritario y con miras a las elecciones, que busca hacer un desperdicio de gasto corriente en programas sociales, clientelares, asistencialistas, para consolidarse o tratar de mantener el 2021 el Congreso y en el 2024 el poder, pero entonces no es un gasto que esté pensándose en la crisis, sino en las elecciones. Es un gasto corriente que no va a tener impacto en la economía, no es contracíclico. Entonces, pues, lo que más me preocupa es esa desconexión de la realidad. Sí, y que finalmente no tenemos ninguna garantía de que la pandemia se esté controlando. En un momento dado puede tener un repunte importante que implique también costos económicos, ¿no? Bueno, qué bueno que lo mencionas, sí, ese es un tema fundamental. O sea, no podemos ni siquiera pensar en la reactivación económica si no se ha controlado la pandemia, y hasta que no haya vacuna que la prevenga y medicina que la cure, pues difícil pensar en eso. Pero además aquí traemos la incertidumbre de las cifras. O sea, mientras es una locura dramática el número de muertos, arriba de 70,000. O sea, son además las oficiales, porque pues, se ha dicho que esto hay que multiplicarlo por 3 veces, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una reactivación económica si no se controla el tema de la salud? Si la gente no puede salir a trabajar, no puede salir a producir, porque no sabe si se va a contagiar. Y además, con el miedo de que si te contagias y acabas en un hospital público, pues hay un 30% de posibilidades de que te mueras, ¿no? Entonces, sí, gran punto el que tocas el de la pandemia, Eduardo, por supuesto. Sí, bueno, está lleno de retos y riesgos el 2021 y también el final del 2020. O sea,
todavía estamos a un trimestre de poder, o tenemos enfrente un trimestre que habremos de enfrentar, no sin riesgos, hay muchos riesgos, y un desatino más del gobierno que pueda quedar mal o saber mal o dar un mal sabor de boca en el extranjero puede complicar aún más las cosas que ya no necesitan elementos para ser complicadas, ¿no? Sí, no, sin duda. O sea, yo creo que algo de lo que te comentaba aquí es que no hemos perdido el grado de inversión, pero ya la confianza sí está perdida en el país. No es un país atractivo para la inversión. Y sí, cualquier desatino de este gobierno, a ver, que me parece difícil, ¿qué mayor desatino puede tener de todos los que ha hecho? Desde mi punto de vista, lo único que ha hecho correcto es tratar de mantener la deuda bajo control, pero ni lo ha logrado. Ya la deuda la recibió en 45% del PIB y está en 54% ahorita, es decir, 9 puntos porcentuales más de lo que lo recibió. Y básicamente la caída del PIB ha sido porque este país no crece. Entonces, ¿qué otro mayor desatino puede tener? No lo sé, porque ha sido un rosario de desatinos, ¿eh? Sí, sí. Sí, y contando, como decían en mi tierra, y contando, ¿no? Y sumándole. O sea, de veras, uno esperaría que este presupuesto fuera un presupuesto de constricción, de mea culpa, y decir, ¿sabes qué? Paro el desperdicio de recursos en el Trenecito Maya, en la refinería de Dos Bocas, donde el petróleo va de salida. No le voy a dar más dinero a los militares para un aeropuerto de Santa Lucía que no tiene ninguna lógica de logística, como sí tenía el Aeropuerto Internacional de México, para mover las mercancías del país y mover el turismo, ¿no? Entonces, como que uno se da cuenta que este gobierno no se da cuenta de lo que se necesita para sacar adelante el país. Te agradezco mucho, Enrique, que hayas estado con nosotros. El agradecido soy yo, Eduardo. Cuídate mucho. Lo agradezco mucho. Muy interesante, como siempre, tu punto de vista muy bien fundamentado. Muchas gracias, Enrique. Hasta la próxima semana. Gracias.